Es un privilegio, ¿verdad? Le damos gracias al Señor poder estar aquí nuevamente, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido poder despertar, ¿verdad? Nos estuvimos gozando también el cumpleaños de Oscar y qué bueno, ¿verdad? Que pudimos venir también, ¿verdad? A gozarnos aquí con el Señor, ¿verdad? Para alabar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a cada uno, ¿verdad? De los que estamos aquí. Le damos la bienvenida a la familia Méndez, a Blanca, a Ashley y a José David. Son bienvenidos, hermanos. Y gloria a Dios que ya los tenemos aquí. Es una alegría, un gozo y nos alegramos por el hermano, por todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Solo Dios hace todo, ¿verdad? Y también nos gozamos porque tenemos nuevamente al hermano Milton también. Gloria a Dios. Bienvenido bien, nuevamente a su casa. Lo hemos extrañado y como dijo la hermana, oración contestada. Gloria a Dios. También al hermano Denis se nos había perdido también, pero ya lo tenemos nuevamente. Gloria a Dios. Así que bienvenidos. Bienvenidos a cada uno. También damos bienvenida, ¿verdad? Por medio de las redes, los que nos están viendo, los que nos verán en un futuro. Le damos la bienvenida también, ¿verdad? Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque podemos venir a gozarnos, a alabarle al Señor y gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos un corazón agradecido para poderlo hacer. Bendito Dios. Voy a leerles un pedacito de un salmo, ¿verdad? Es el Salmo 95. Dice, venid, aclamémonos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, qué privilegio tan grande que el Señor nos ha podido permitir, ¿verdad? Poder estar aquí. Así que les pido que nos podamos gozar, ¿verdad? Que el Señor se merece todo para Él, ¿verdad? Y que este es un tiempo para que se lo podamos dar a Él. Así que, hermanos, bienvenidos, nos gozamos y podamos salir gozosos, ¿verdad? Bendito Dios. Así que bienvenidos a cada uno. Así es, le damos honra y gloria al Señor cada día en nuestras vidas, que nos permite estar aquí nuevamente, unidos. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande de poder dirigir. Día a día necesitamos que el Señor, con su poderosa palabra y su Espíritu Santo, toque nuestros corazones para sumergirnos en su presencia, para darle honra y gloria al que se lo merece, al que está sentado en el trono, al que es santo, santo, santo. Gracias, Señor, por este lindo momento que nos permite estar aquí. Vamos a adorarte, Señor, que nuestro corazón se sumerja en tu presencia en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu pueda venir y tocarnos para enseñarnos a alabarte, a glorificarte, exaltarte, a decir cuán maravilloso has sido, Señor. Nunca nos has dejado, tu mano nos ha sostenido. Cristo, gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida. Estamos crucificados contigo, Cristo. Crucifica nuestra vida a ti. Cuán necesitado estoy de tu presencia, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gozo, de tu paz. Mi corazón anhela tu presencia cada día, Señor. Estamos aquí con el único objetivo de honrarte a ti, de alabarte a ti, de glorificarte a ti. Nosotros no existimos más, Señor. Solamente tú existes, tú lo llenas todo.
Tu presencia llena este lugar, Señor, con tu Espíritu Santo. Él habla en nuestros corazones, Él toca nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nunca nos dejarás, Señor. Nunca nos abandonarás, aún en las tribulaciones, aún en la enfermedad, aún en la pobreza. Tú sigues siendo Dios, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Todos te alaban, Señor, los ángeles te adoran, y nosotros aquí en la tierra te alabamos y te adoramos, porque eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor. Vamos a leer el Salmo 19. Y es tan hermoso este Salmo. Recuerdo la primera vez que el pastor me dio la oportunidad de predicar en una vigilia. Recuerdo perfectamente este Salmo, ahora ya tal vez unos 7 años. Y dice algo, pero tan maravilloso. Y este año vamos a comenzar, como bien decía el pastor, tenemos un nuevo texto bíblico. Dice su palabra que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo que existe en este mundo es vanidad. Oro, plata, casa, carros, trabajo, todo es vanidad. Todo será deshecho, pero su palabra permanecerá para siempre. Jehová ha dicho, y lo que ha dicho es amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer el Salmo 19. Y hermanos, recuerden una cosa tan, pero tan importante. Estamos aquí no porque Dios necesite de nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Desde antes que nosotros existiéramos, Él ya era Dios. Y Él seguirá siendo Dios. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Necesitamos tanto de Dios, aunque muchas veces no nos demos cuenta que necesitamos de Dios, pero necesitamos de Dios. Necesitamos que Él guíe nuestras vidas. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Gloria a Dios por eso. Leamos el Salmo 19. Salmo 19. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que ve allá, hermanos, las estrellas, ese universo tan maravilloso, esas montañas, esos ríos, cuentan la gloria de Dios. Cuentan que hay un Dios poderoso que creó todo eso, el universo. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Comenzamos el Salmo, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, su palabra es perfecta. Por eso dice que todo pasará, pero su palabra no pasará, porque su ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Aún el más entendido, el más inteligente, las grandes mentes, las mentes brillantes, no pueden entender esta maravillosa palabra, porque se lo ha revelado a usted, a mí, que somos sencillos, hermanos de un Dios tan, pero tan poderoso, que ha revelado esta maravillosa palabra para nosotros. Todo lo que está allá afuera, lo que creó Dios,
todo eso que ve el universo es una revelación general para todo el mundo. Pero esta es una revelación especial para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios son de Jehová, los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Y escuche el 10, hermanos. El versículo 10 dice, deseables son más que el oro. Deseables son más que el oro. Hermanos, si usted le pregunta a una persona allá afuera, ¿usted cree que ellos cambiarían el oro por esta palabra? Ellos desean el oro, pero nosotros deseamos esta palabra. ¿Por qué? Porque convierte el alma. ¿Por qué? Porque hace sabio el sencillo. ¿Por qué? Porque nos ha traído salvación, hermanos. Aquí vemos toda la verdad revelada para nosotros. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así decía el profeta, que cuando comió aquel rollo fue amargo, pero después dice que fue dulce como la miel. Fue dulce como la miel. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza no sirve de nada. Pero si el Espíritu Santo empieza a moverse en nuestros corazones, obrará de tal manera que muchos se quedarán asombrados. El poder del Espíritu Santo, cuando toca nuestros corazones, nos hace postrarnos a su presencia. Pongamos nuestro corazón en esta hora para el servicio de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro Redentor, nuestro refugio. ¿A dónde irá usted, hermanos? ¿A dónde irá usted? ¿Quiere ir allá afuera al mundo o quiere ir a su presencia? Si quiere estar en su presencia, en esta hora lo sumergimos en su presencia. Señor de la gloria, Señor bendito, tú que lo puedes todo, tú que eres tan poderoso, tú que eres tan sabio, tú que eres tan misericordioso, tú que eres tan bondadoso, estamos aquí delante de tu presencia. Señor, que menguemos en esta hora para que tú crezcas, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda actuar con poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Haz que menguemos, Señor. Nada de nosotros sirve, Señor amado. Deséchalo, Padre. Pero tu poder, tu palabra, es como oro. Oro más que el oro. Y la deseamos, Señor. Padre, vamos a estar aquí estas horas. Permítenos alabarte. Permítenos glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, que muchas veces puede ser perverso, y por eso es necesario de que la intención de esta hora sea adorarte y alabarte. Desde lo más profundo de ahí, Señor, que podamos llegar a ti, Señor, con alabanza, con adoración. Padre amado, nunca nos has abandonado. Tu palabra dice que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Creemos en lo que tú has dicho. Creemos en que eres un Dios tan, pero tan poderoso, que nada es igual a ti, Señor. Que tu palabra
puede transformar nuestros corazones. Un corazón duro, Señor, tú lo haces de carne. Tú puedes contrictar hasta el corazón más obstinado, Señor amado, hasta el corazón más duro, tú lo puedes hacer de carne. Hemos visto de tu poder, sabemos de tu grandeza, sabemos de tu gloria. Y hoy hemos venido, Señor, a honrarte, a glorificarte, a alabarte. Señor, ¿cuánto tiempo estaremos en esta tierra? No lo sabemos. Pero mientras estemos aquí, Señor, queremos estar en tu presencia. Decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me permitas caminar. No me permitas avanzar, Señor, que nada bueno haré si tu presencia no está conmigo. Pero si tu presencia va conmigo aún, que se levante el gigante más poderoso, yo sé que tú lo derribarás, Señor. Yo sé que tú derribarás todas las barreras, porque tú irás conmigo, el Dios de la gloria, quien crió los cielos y la tierra con su poder, camina con nosotros. Señor, te presento a casa de oración, un grupo de siervos, Señor, que día a día quieren buscar de ti, Señor amado. Oh, Señor, háblanos a través de la predicación. Usa a tu siervo, Señor Luis, para que él pueda exponer esa palabra con fidelidad, con integridad, y que nosotros estemos atentos a esa maravillosa palabra que vendrá de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que podamos descansar en ella, que busquemos en ella refugio cada día. Padre, te presento a los que estarán en la alabanza, a cada uno de ellos, Señor. Enséñales a caminar conforme a tus propósitos, conforme a tu verdad. No estamos aquí, Señor, para exaltar y alabar a un hombre. Estamos aquí para exaltar y alabar al Rey de la Gloria. Padre, soy torpe de palabras, tú lo sabes. Y muchas veces no sé cómo adorarte y no sé cómo alabarte. Pero, Señor, que en esta hora pueda tener una palabra de exaltación, de adoración. Que mi corazón no se vuelva frío, Señor, sino que se caliente con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, míranos por dentro, Señor. Toca lo más profundo de nuestro ser. Toca lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos olvidado y no te hemos dado honra y gloria? Señor, gracias porque nos has mostrado que no hay vida fuera de ti. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Yo solo quiero estar en tu presencia, Señor. Yo solo quiero estar en tu presencia. Hermanos, ¿quién quiere estar en la presencia de Dios? ¿No es tan maravilloso estar en la presencia de Cristo? ¿No es tan maravilloso ver al Señor y Salvador en toda su majestad, en toda su gloria? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has enseñado algo tan, pero tan maravilloso. Solamente tú eres Dios. Y solamente tú eres digno de ser exaltado y ser alabado. Y yo sé algo que día a día nos instruirás más, y nuestro corazón se sumergirá más y veremos más y más de tu gloria, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos en tu nombre, Cristo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Y como les digo, recuerden, esto no se trata de nosotros, hermanos. Se trata de Cristo, del que murió por usted, del que murió por mí. Y no es una exhortación. El Señor
nos enseñará cada día y nos dará sabiduría para entender que solamente necesitamos depender de Él. No necesitamos poner nada de nosotros, nada. Nada de lo que yo ponga sirve para honrar y glorificar a Dios. Y nada de lo que yo ponga hará mejores los propósitos de Dios, porque sus propósitos son perfectos. Y Él ya puso algo para usted. Él ya puso algo para mí. Y nada de lo que yo haga impedirá ese propósito que Dios puso. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias, mi Dios, por este maravilloso momento que vamos a estar aquí. Vamos a alabarte y a glorificarte. Vamos a alabarte y a glorificarte. Exaltar tu santo nombre. Porque tú vives, porque tú reinas, porque tú te mereces todo, Señor. Digno es el Cordero de ser alabado. Digno es el Cordero de ser exaltado. Recordemos una cosa, hermanos, que Dios perdonó la vida del hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Dios le perdonó la vida a Isaac. Pero Dios llevó a la cruz a Cristo para que nosotros pudiéramos tener vida. Para que nosotros pudiéramos tener vida. Qué maravilloso es eso. ¿No creen que eso es digno de que le alabemos? ¿No creen que es digno de que le exaltemos? Vamos a pasar al grupo de alabanza. Nuestro Señor, el que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Él es el merecedor, Él es el digno, Él es el santo, santo, santo. Él es bueno, Él es fiel. Oh Señor, como alabarte, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Ese es el Dios que adoramos. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, dueña con autoridad. Ese es el Dios. El Dios que a un contento te obedece, una palabra es suficiente para los pueblos de la tierra. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy.
el poder. Todo es de Él. Y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que entero con la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos permite estar en tu presencia. Dice el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Simón, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Muchas veces respondemos a la ligera: sí, Señor, te amo. Te amo. Pero déjenme decirle, hermanos, que aun que amemos mucho a Jesús, que aun que le amemos mucho, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Él siempre demandará más de nosotros. Nuestro corazón muchas veces es mezquino y responde: sí, te amo, pero nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de este momento, podemos compartir en un solo espíritu. El glorioso Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Podemos sentir tu presencia, Señor, porque mientras adorábamos, cantábamos, no queríamos salirnos de ese momento, Señor. Es tan maravilloso poder sentir tu presencia y poder sentir cómo tú te mueves en nuestros corazones. Es tan maravilloso. Leamos, hermanos, es Apocalipsis capítulo 4. El Apocalipsis capítulo 4 dice en el versículo
Versículo 12. Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros decimos amén, hermanos, al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado por nosotros, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el poder, sea la adoración, únicamente a Él, únicamente a Él. Cristo es suficiente. Cristo es la preeminencia en todo, por todos y en todos, y cada vez que quiera descansar, venga Cristo, venga su palabra. Allí y allá hará descanso. Dice que su palabra es como un refrigerio para nosotros. Es como un bálsamo. Ustedes saben que es un bálsamo, ¿verdad? Algo que se usa como para aliviar las heridas, para aliviar el dolor. Ungüento, algo para sanar. La palabra de Dios hace todo eso, hermano. No necesita nada más. Solo necesita su palabra, creer en su palabra. Y mientras estaba estudiando la clase, meditaba en dos cosas que son tan, pero tan importantes para el cristiano. En lo que estamos estudiando el libro, ¿verdad? Que debemos aprender doctrinalmente, ¿verdad? Pero todo eso que aprendemos tenemos que llevarlo a la vida práctica, porque ese es el libro que estamos estudiando. Todo lo que nosotros entendemos de lo que dice su palabra es llevarlo a la vida práctica. Y tanto es así que vamos a pasar a leer el boletín. Julie, pido el favor de que pase a leer el boletín. Y después vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Bendiciones, hermanos. Todos tienen un boletín. Vamos a empezar con el nuevo versículo de casa de oración, que es Mateo 24, 25. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El boletín dice, el profeta de Dios escribió, vendrá mucha gente y dirá, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, sus caminos nos enseñará y andaremos por sus veredas. Isaías 2:3. Y a ellos traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Isaías 56:7. El mensaje del Espíritu Santo hoy a todo el pueblo de Dios es, vuelvan al monte, vuelvan a su santa presencia. Muchos ahora están escuchando ese llamado y haciendo tiempo para orar y buscar a Dios. Otros, sin embargo, siguen su camino, demasiado ocupados con los detalles del reino para escalar la colina sagrada. Isaías vio tanto la gloria de un misterio despierto como la tragedia de los centinelas ciegos, dormidos. Mientras algunos centinelas se estremecen y vuelven al monte de Dios para escuchar una palabra fresca del cielo, otros se perderán en un sinfín de actividades y de superación personal. Sus atalayas son ciegos, todos son ignorantes, todos son perros mudos, no pueden ladrar, durmiendo, acostados, amando el sueño. Sí, son perros glotones que nunca tienen suficiente, y son pastores que no pueden entender. Todos miran por su propio camino, cada uno por su propio beneficio, desde su
propio territorio. Isaías 56, del 10 al 11. Isaías dijo que se volvieron así, egocéntricos y preocupados por las obras de sus propias manos, espiritualmente muertos porque dejaron al Señor y se olvidaron de su santo monte. Ver Isaías 65:11. Ministros de Dios, es mejor que escuchemos la advertencia del profeta Isaías cuando dijo: porque el Señor Dios os matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Isaías 65:15. El Espíritu está levantando un ejército de montañeses que pasarán tiempo a solas con Dios, encerrados en su santa presencia, escuchando su voz, recibiendo nueva visión y regresando con gozo para librar a los que gimen a causa de los espíritus quebrantados. De Isaías 65, del 13 al 14. Oh sí, regresarán pero con poder y dominio. El fuego refinador de Dios va a despertar principios nuevos y piadosos en nosotros. Durante demasiado tiempo hemos estado muertos a los principios piadosos necesarios para salvar a la iglesia del caos. Ya no se confesará el Señor como un bien mineral en su casa. Ahora busca el fuego de Cristo en el corazón. Amén. Gracias, profesor. Amén. Gracias por esta reflexión, pastor. Dice: vendrá mucha gente y dirá: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Sus caminos nos enseñarán y andaremos por sus veredas. Dice: y a ellos traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. ¿Quién los traerá? Cristo. Él los traerá. Él los traerá. ¿Cuántas veces me sentí vacío en un culto de oración? ¿Cuántas veces me sentí vacío, hermanos, cuando venía a la casa de Dios? Pero un corazón lleno de Dios, un corazón que tiene el Espíritu Santo, no puede sentirse vacío. Se siente gozoso, siente algo que solamente aquel que tiene el Espíritu puede explicarlo. Es algo tan maravilloso que aunque esté en pruebas, que aunque esté en la peor dificultad, sigue sintiendo gozo, porque es un gozo que no viene de afuera, es un gozo que solamente lo da Dios, una paz que solamente lo da Dios. Y es tan importante entender de que nosotros fuimos llamados y nuestro Señor Jesucristo dice en una parábola que quien prende una lámpara y la esconde debajo de un almud o debajo de una cesta. Eso es tan incongruente para un cristiano, ¿verdad? Que Dios le haya dado algo tan grande y que Él lo esconda. Y nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Él también dice en su palabra que nosotros somos la luz de este mundo. Vivamos como la luz de este mundo. Vivamos como la luz de este mundo. Vivamos como es digno del llamamiento que hemos recibido. Le damos gracias. Miren, hermanos, estamos pero tan cerca de que Cristo venga, pero tan cerca de que Cristo venga, que con una hora que nosotros desperdiciamos de nuestra vida, ya no regresará. Un momento, un día de que usted pase enojado, ya no podrá hacer nada. Disfrute de la vida que le ha dado Cristo. Vivamos para Él, muramos para Él, dice, qué irónico, que vivamos para Cristo y muramos para el mundo. Nosotros nada tenemos que ver con el mundo. Si nosotros nos acomodamos al mundo o el mundo todavía podemos tener compatibilidad con eso, déjeme decirle que algo no está bien. Nosotros nada tenemos que ver con este mundo.
Nosotros solamente somos llamados a reflejar la luz de Cristo. Aquellos que fueron llamados para predicar, a predicar su palabra. Y le damos gracias por la vida de nuestro pastor. Y no es que vayamos a alabarle ni nada, pero tan difícil es, hermanos, y créanme, tan difícil es para el pastor preparar una enseñanza así como él trabaja. Y ¿saben por qué lo digo? Porque a mí se me ha hecho un poco difícil o muy difícil poder estudiar, y porque tengo que trabajar y llegar en la tarde y tener que estudiar y tener que preparar las tareas y entregar las tareas. Y es mucho más difícil para el pastor. ¿Por qué? Porque hay algo que yo he aprendido, hermanos. Cuando yo me empecé a parar aquí enfrente, a mí me temblaba todo. Las piernas, los labios, se me resecaba todo, la boca no podía hablar, no me salían palabras. Pero tenía miedo del hombre. Tenía miedo de lo que yo fuera a decir y de que ustedes fueran a burlar de lo que yo decía. Pero hermanos, hoy cuando yo me paro aquí sigo teniendo miedo y sigo temblando. Pero no por lo que ustedes puedan pensar de mí, sino de lo que Cristo va a escuchar de lo que yo voy a decir. Porque si mis palabras no sirven para edificar, créanme que nada estoy haciendo, hermanos. Si mis palabras no sirven para edificar usted, cuando nosotros nos paramos aquí, no sirven de nada. Y sigo teniendo miedo. No es miedo, es un temor de Dios por lo que yo pueda decir. Puedan ser palabras que puedan herir, le puedan herir a usted, que no vienen del Espíritu Santo. Y por eso les digo que caminemos con Cristo. Caminemos con Cristo. Es tan maravilloso cuando usted se deposita en Él. Es tan, pero tan maravilloso. Que nosotros aprendamos, Señor, a disminuir totalmente nosotros para que solo se refleje tu palabra. Me quiero esconder, Señor, en tu presencia, para que no ponga obstáculos al fluir de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les dije esta semana que quería muy pocas prédicas, repito, pero simplemente quiero decirles que este estudio es el más hermoso estudio que yo he podido estudiar hablando de Jesús y de Navidad. Nunca encontré un estudio más maravilloso que este estudio. Y realmente por eso quiero repetir parte de él, porque seguramente se les olvidó. Y seguramente a lo mejor yo tampoco lo vi de la mejor forma. La Navidad pasada que estábamos pasando muchas tribulaciones, y en esta Navidad estamos muy contentos. Por eso sentí en mi corazón de poder darlo de nuevo. Y hoy cuando yo todos los domingos paso la prédica del domingo anterior, y cuando escuchaba la prédica del servicio del domingo anterior, podía ver la presencia del Señor aquí, que es maravilloso. En este tiempo de Navidad, no sé si ustedes se dan cuenta que Cristo ha sido suplantado totalmente por Santa Claus. Las tarjetas navideñas, todas las cosas, no está más Jesús. La gente no entiende que la Navidad es Cristo Jesús, que será el Emmanuel. Yo tenía ganas de hoy, cuando predicaba, poder traer un pesebre, pero no un pesebre sepultado, un cajón de manzana lleno de paja. Y ando en el campo todos los días trabajando y veo los animales comiendo paja y saliendo de sus guaridas donde los tienen por el frío.
Y yo pensaba, Jesús me está nada, sin nada, ¿entiendes? Teniendo la posibilidad de todo, nos demostró que no necesitamos de nada si le tenemos a Él. ¿Okay? Por eso, este Emmanuel, Dios con nosotros, es muy diferente a lo que el mundo quiere hacer. La Navidad para el mundo es confusión. Es el mes donde más suicidios hay. Es el mes donde más violaciones hay, tristemente dentro de la familia, emborrachados por la Navidad, y teniendo fiestas en nombre de la Navidad. Hace 2000 años una estrella única en la historia alumbraba en medio de la oscuridad de la noche el nacimiento de Cristo. Una sola estrella alumbraba un lugar donde estaba naciendo el Hijo de Dios. Hoy le llaman Navidad a 1 millón de letreros luminosos en todos los malls, donde la gente va a comprar lo que no necesita para satisfacer la carne que no la necesitamos. Y le llamamos Navidad. Nuestra carne se resiste a que estemos acá. Cuando dio los 10 minutos de descuento contra Holanda, esos 10 minutos me parecían 60 horas. Pero 10 minutos acá. 10 minutos acá. ¿Entienden, hermanos? Entonces nuestra carne no quiere celebrar lo que es la Navidad. La primera Navidad fue un pesebre pobre sin nada. Nuestra Navidad es un despliegue impresionante de dinero y comida, pero sin Jesús. Sin Jesús, para nada. No hay un significado de la Navidad en nuestra Navidad. En esa Navidad, los hombres sabios, los más sabios, los reyes que nosotros festejamos, vinieron buscando adorar a un bebé recién nacido. Hoy los necios celebran la Navidad con fiesta, drogas, alcohol, y más fiesta, y más alcohol, y más drogas, en nombre de Navidad. Y eso es lo que nuestros niños están viendo como Navidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir que pase. Hay una parte de los cristianos que no quieren nombrar la palabra Navidad y hacen discusiones eternas en las redes sociales diciendo, ¿usted celebra esto? ¿Usted celebra esto? ¿Y qué? ¿Dónde está el registro civil de cuándo nació Jesús? ¿Quién sabe la fecha exacta de dónde nació Jesús? ¿La sabe usted? ¿Tiene los papeles? ¿Tiene la partida de nacimiento de Jesús? Y entonces, ¿qué problema hay que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús? El problema verdadero de la Navidad de hoy, hermanos, es que fue reemplazado por un impostor, un pastor. Es el único cumpleaños donde el cumpleañero no recibe regalos, los regalos los recibimos nosotros. ¿Se dan cuenta? Y lo trae Santa. Y esta es una paradoja de lo que sucede. Yo les hablé la palabra paradoja. Es la paradoja de la Navidad. La palabra paradojo, ¿qué es una paradoja? Es designar un hecho o una frase que parece oponerse a los principios de la lógica. Es profetizar algo, como lo vamos a ver bíblicamente, y al minuto profetizar lo opuesto a lo que acabo de profetizar. Y las dos vienen como palabras de Dios. Entonces, puedo decir, ¿cómo puede suceder eso? Y por eso este estudio es maravilloso. El mundo entero, no importa si sos cristiano, si sos que ama al Jesús bebé. ¡Oh, qué lindo, qué bonito! Ama al Jesús bebé. Y aborrece al Cristo predicando,
Por eso lo mataron, lo siguen matando. No, ¿cómo puede ser que queremos un Dios, un Cristo, que nunca crezca? Lo queremos bebé, siempre bebé lo queremos, porque el bebé no puede tomar decisiones en tu vida. El bebé no puede asignarte cosas en tu vida. El Cristo hombre sí, el Cristo Dios, mucho más. ¿Entienden? Por eso siempre la religión va a amar el bebé, pero el bebé no está más. Ahora está el león de Judá. Amén. Entonces, existen muchas paradojas, entendiendo, profecías en el Antiguo Testamento. Jerusalén marca la cancha. Existen muchas prédicas, muchas profecías en el Antiguo Testamento que se contradicen a simple vista para los hombres, la una con la otra. Entonces, lo primero que vamos a ir aprendiendo es que los profetas, cuando decían la profecía, ni ellos la podían entender. Porque esa es la maravillosa de la palabra de Dios. Es que Dios los utilizaba, no porque ellos eran inteligentes, porque eran buenos, sino porque Dios se quería comunicar con toda la humanidad de esa manera. Pero ellos no lo podían entender, porque había una paradoja. Dios les decía, esto es blanco, y el viento les decía, esto es negro. Entonces ellos no podían entender esa paradoja, esa profecía, y solamente esas profecías se podrían cumplir en Cristo Jesús en la Navidad. ¿Me entienden? Por eso esta prédica es pero tan hermoso. Por ejemplo, un profeta se sentaba y el Espíritu Santo lo inspiraba y él escribía que vendría un conquistador. Escribía, le decía el Señor, escribe, viene un conquistador que gobernará el mundo entero, que será el Salvador, que liberará a los hombres. Y decía, va a venir un Salvador que nos va a libertar, que va a ser poderoso. ¡Wow! Amén, amén. Y a las 2 días estaba orando y el Señor le decía, siéntate, escribe. Escribe sobre el poderoso que vendrá. Será un varón de dolores, que será solo, rechazado, que no tendrá nada de valor, que no será apetecible para nadie. ¿Cómo? Si me dijiste que será poderoso, que será triunfador, que será gobernante para siempre, y ahora me estás diciendo que será un varón de dolor, que nadie lo va a querer. No lo entendían, el mismo profeta profetizaba esas dos cosas, no lo entendían, los judíos todavía no lo pueden entender. El profeta escribía acerca de un rey de gloria y un rey del cielo, un salvador eterno y el deseado de todas las naciones. Y después el profeta se sentaba y escribía acerca de un hombre sin atractivo, un siervo sangriento, sufriente, crucificado, muerto. ¿Cómo podemos unir eso? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo los profetas lo podían entender? Ellos mismos tenían que entender lo que escribían de Cristo, y es lo que les pasó, y lo vamos a ir viendo, le pasó hasta Juan el Bautista, le pasó a María. Ellos nunca entendieron las dos venidas de Cristo. Y hoy la iglesia no lo entiende todavía, que la una ya fue. El de amor, el de misericordioso, el de... Bueno, ya vino. Ahora viene la otra, que es la del juez, el que trae el hacha, el que cortará. La una ya fue, ahora viene la segunda. Los profetas no lo entendían y no lo entendían. Y no lo siguen entendiendo. Ellos no podían entender la paradoja de las profecías, porque no podían entender las dos venidas de Cristo. El último de los profetas, ¿quién fue? El más grande, Juan, ¿verdad? Juan el Bautista tiene el título puesto por Jesús que ningún otro hombre tiene. No hay otro hombre nacido de varón más grande que él. Ya. Si ustedes le preguntan, ¿quién es el profeta más grande? Todos diríamos Isaías, Jeremías. Pero de la boca de Jesús dice que el más grande es Juan. Pero en el reino de los cielos
es el más pequeño. ¿Entienden? Entonces, este hombre, titulado por Dios como el más grande de los profetas, no entendió también esto. Estaba confundido por esto. Cuando fue encarcelado, Juan tenía un ministerio tremendo. El ministerio de Juan era más grande que el ministerio de Jesús. Siempre fue más grande que el ministerio de Jesús. El ministerio de Juan era un ministerio grande. Ahora, cuando es encarcelado, le entran las dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como decía el Chavo, lo que decía así. En Mateo 11 podemos ver, y en Lucas 3:2, podemos ver que Juan predicaba un Mesías distinto al que estaba viendo en su fe. Distinto, y por eso le trajo dudas. Pero entonces nosotros podemos decir, pero entonces a lo mejor Juan no predicaba bien, predicaba de su carne. Para que no pensemos así, la palabra misma, en Lucas 3:2 nos dice, la palabra de Dios vino a Juan. O sea, lo que Juan predicaba, ¿qué era? Palabra de Dios. Entonces, cuando Juan hablaba de cómo sería el Mesías, no era de su carne, era de la palabra de Dios porque vino a él. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué Mesías predicaba Juan? ¿Cómo él esperaba al Mesías? ¿Cómo predicaba Juan al Mesías que era su primo, Jesús? ¿Cómo lo predicaba? Él predicaba que cuando viniera el Mesías, cosas terribles sucederían. Y citaba continuamente ¿a quién? A Isaías. Juan era un perfecto predicador del libro de Isaías, igual que Cristo. Lucas 3:7. Así predicaba Juan. Generación de víboras. ¿Quién nos advirtió que huyera de la ira venidera? Producir, por tanto, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la forma de predicar que tenía. En Mateo 3, ¿están conmigo ahí? Mateo 3, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Así veía él al Mesías. Ese era el Mesías que le esperaba y que predicaba. Me leen el versículo 12. Ese era el Mesías que predicaba Juan. Ese es el Mesías que él esperaba y que esperaban todos los profetas. Un Mesías que viniera a traer juicio poderoso y a juzgar y a separar lo bueno de lo malo. Ahora estaba preso Juan, después que terminó de predicar eso, y Juan le había dicho, no me sigan a mí, síganlo a él, porque él es el Cordero de Dios. Pero ahora está preso, le están por cortar la cabeza, y dice, ¿y qué tal está predicando el Mesías? ¿Cuándo se transforma en He-Man? ¿Cuándo se transforma en He-Man? ¿Cuándo se transforma en Superman y nos liberta? ¿Y qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? Misericordia, sanación. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Abriendo ojos, abriendo oídos, sanando enfermos, perdonando, hablando de amor. Y Juan decía, ¿qué está pasando acá? Me equivoqué. Los mudos hablaban, saltaban. Juan no lo podía entender. Juan no podía entender la segunda venida de Cristo. Él esperaba que en esta venida de Cristo sucediera todo. No entendió que había dos venidas. Y que la primera vendría como cordero para salvar, y la segunda vendría como rey
para separar el trigo de la cizaña. Entonces dice, a ver, Juan y Osman, vayan a ver a Jesús, por favor, y me le preguntan si él es el Mesías o si tenemos que esperar a otro. Wow. Yo me imagino que los dos que envió, los discípulos que envió, eran los más llegados a él. Porque él antes le había dicho a toda su congregación, a él sigan, no a mí, porque él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora les envía y le dice, vayan a preguntarle si era él. Entonces, ¿cómo? ¿Estás confundido? Nos mandaste que lo siguiéramos a él y ahora nos decís qué pasa con esto, ¿verdad? Y era un sentimiento que estaba pasando en el corazón del principal de los profetas. Y es algo que nos puede pasar a nosotros. Es algo que nos puede pasar a nosotros. Juan está preso y dice, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde el Señor está libertando? Vamos a Mateo 11:1, ¿verdad? Aconteció que cuando Jesús mandó, versículo 12, ¿verdad? Estoy en Mateo 11, versículo 12. Cuando Juan había oído en la prisión, no lo tengo, yo lo tengo escrito, pero no lo tengo en la Biblia. Cuando Juan había oído en la prisión las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos y les preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces le dice, ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? 11:2. ¿O hay 2 Mesías? ¿Hay 2 Mesías? ¿Me equivoqué? ¿Te señalé mal? ¿Qué está pasando acá? Entonces estaba atrapado en la paradoja de la profecía del Mesías. Estaba atrapado y estaba encarcelado y había llegado una noche de oscuridad sobre él y no lo podía ver a Jesús. Entonces Jesús le responde a los mensajeros de Juan, vayan, escuchen lo que le responde Jesús, muéstrenle a Juan que las cosas que ustedes oyen y ven, los ciegos recibieron vista, los cojos caminaron, los leprosos fueron limpiados, los sordos oyeron, los muertos fueron resucitados, los pobres oyeron el evangelio predicado. Vayan y díganle a Juan esto. Sigo sin entender, diría Juan. ¿Qué es esa respuesta? No le dio una respuesta. No le dijo, no, mira, yo vine la primera vez, voy a venir la segunda vez. No. Le responde, ¿saben qué? Con la misma palabra de Dios. Le responde citando a Isaías. Le responde diciendo, mirad, lo que vos predicaste del Mesías, lo dijo Isaías, pero esto también lo dijo Isaías. Y yo estoy haciendo cumplimiento de la primera parte para que después venga la segunda parte. No puede haber un cumplimiento sin la una. Isaías 35:5 y 35:6. Dice Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. A ver, Jesús le responde con el mismo profeta Isaías. ¿Entienden? Le responde con la misma palabra de Dios. Y también le responde con Isaías 61:1. Miren, le dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles.
Le está diciendo, Juan, para que suceda lo que vos predicaste, primero tiene que suceder esto. No te preocupes. Muchas veces la iglesia continúa en esta paradoja. Es el problema que tienen de no entender los judíos hasta el día de hoy, que vendría 2 veces. Es un gran problema. Y le añade Jesús. Esto es un reto, lo que le añade Jesús, Juan. Es un reto en amor, pero fuertísimo para que me entiendan. Le dice, y bienaventurado y supremamente dichoso es aquel que no encuentra ofensa en mí, o que no tropiece por lo que estoy haciendo. Le dice, díganle que bienaventurado es el hombre que no encuentra, que no se avergüenza de lo que estoy haciendo. Díganle, Juan ha recibido esa palabra con mucha fuerza en su corazón. Pero Juan, sos el más grande, pero te estás errando, te estás equivocando, no estás entendiendo, y vas a ser bienaventurado si no te avergonzás de este tipo. Si no te avergonzás de este pesebre y de esta cruz. Bendito sea el hombre que no se avergüenza de Cristo. Entonces todos tenían ese mismo problema. El problema era no entender la segunda venida de Cristo. Y hay muchísimas profecías de Jesús que Dios la hizo así, con un significado supremamente grande y poderoso en el mundo espiritual. Que si nosotros las leemos por encima no lo entendemos, pero están hechas con una misión suprema, que ningún impío, que ningún Hollywood las pueda cumplir, porque puede cumplir una, pero erra 60, porque son contradictorias. Y que ningún fanático religioso que se aprenda todas las Biblias la pueda cumplir, para que nadie diga, yo soy en Cristo. Nadie la puede cumplir. Las 4 profecías que yo les doy ahora son imposibles de cumplir sino en Cristo Jesús. Imposible de cumplir sino en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:10. Dice que los profetas han inquirido y diligentemente indagado. Entonces, ¿qué han inquirido? ¿Qué han indagado a la luz del Espíritu Santo? Han inquirido y han indagado lo que ellos mismos sabían en Cristo. No lo entendían. No lo podemos entender. No podían entender porque no había esa revelación. Y eso nos deja claro, hermanos, una cosa, que la palabra de Dios es para todos los tiempos y es para siempre, y por eso no pasará. No pasará. Y todo apuntaba a Cristo Jesús. Y eso también nos tiene que dejar claro que no hay judío, no importa el color que tengamos, no importa. Todos somos llamados a ser cuerpo de Cristo. Porque lo importante, lo único que tenía el pueblo escogido de especial es que de ahí debía descender Cristo. Entonces cuando ellos escudriñaban lo que escribían, decían, pero ¿cómo yo dije esto? Sí, no dijiste esto. Y a los 10 minutos nos dijiste otra cosa. Realmente yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, pero lo tenemos que creer. Tiene que ser por fe. Entonces, así, de esa manera, iba desarrollándose el Antiguo Testamento. Juan no lo entendió y llegó María entonces. María lo habrá entendido. Tampoco lo entendió. ¿Y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Tampoco lo entendió. Entonces, la primera paradoja está en esto. Escuchen, por favor.
el niño va a ser Dios y va a ser hombre. Esto para el mundo intelectual, para los judíos, para los griegos, era algo simplemente imposible. O sos hombre o sos Dios. Un hombre no puede ser Dios. Un hombre no puede ser eterno y ser creado. Un hombre no puede nacer de la panza de la mamá y ser Dios. ¿Cómo? Entonces, este es el punto. Y entonces vamos a ir, por favor, a Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a dar una señal. ¿Estamos ahí en Isaías 7:14? Dice, por tanto, dará una señal. Ahora sí, se para Dios acá y dice, miren, les voy a dar una señal. Estén atentos. Mañana a las 7 de la mañana va a salir el sol. Y cuando sean las 5 de la tarde va a ser de noche. Y va a estar la luna del cielo. ¿Qué señal es eso? ¿Qué señal? Eso pasa todos los días. ¿Sí o no? Eso no es una señal. Si dice el Señor que va a dar una señal, es porque va a ser algo sobrenatural. El hombre no lo puede hacer. Viene la señal. ¿Amén? Entonces, va a ser esta señal. He aquí, dice, la Virgen concebirá. Una Virgen concebirá. Entonces, la palabra que se utiliza para Virgen acá es la palabra alma. Escuchen. Y alma también se traduce como mujer joven. Entonces, volvamos, pero ninguna de las traducciones, ni ninguna de la doctrina sana, jamás dijo mujer joven, sino virgen. Porque volvamos al ejemplo de Isaías. El Señor le va a dar una señal. Una mujer joven va a tener un niño. ¿Qué señal es esa? Señal es la de Abraham, que veíamos el domingo pasado. Que Sara a los 100 años tiene un niño y era estéril. Pero que una niña joven va a tener un hijo, ¿qué señal es esa? Esto es lo más natural del mundo. Por eso nosotros no podemos dejarnos influenciar por la teología moderna que dice que alma quiere decir mujer joven o niña. No. Tenemos que ir a la tradición que dice que alma es virgen. Ahí sí hay una señal grandísima, porque es simplemente imposible. Es simplemente imposible. El Señor mismo va a dar una señal, que una mujer virgen va a tener un niño. El lenguaje mismo lo está indicando. Eso es una señal. Entonces no lo pueden entender. Y ahí surge la palabra Emanuel. Usted conocerá a muchos niños que se llaman Emanuel, pero la palabra Emanuel no existía hasta ese entonces, porque es una unión de palabras del Shaddai, de Melquisedec, y que al unirse hacen el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Amén? Entonces, ellos se empiezan a trabar. Nos va a dar un niño, una virgen, un niño que va a ser Dios y que va a ser hombre. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser? Isaías 9. Isaías mismo tiene problemas con esto. Isaías 9:6. Porque a nosotros, dice, porque a nosotros, hijo nos es dado, niño nos es nacido. Y el principado sobre sus hombros, y le llamarán su nombre como Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe. Un niño que sea Dios fuerte, que sea Padre eterno, un niño que sea Padre eterno, de eternidad. Este niño que nace de una virgen es eterno. ¿Qué? Esa es la señal. Esa es la señal, que para los hombres es imposible. ¿Cómo puede un niño, como acaba de nacer Jerusalén, porque así era Jesús?
¿O qué se piensan? Que cuando nació como Jerusalén volaba y decía, espérenme que me voy hasta Marte. No, decía, necesitaba el pecho de María, necesitaban los pañales. ¡Qué fuerte que estuvo! Y todo era un bebé común. ¿Entienden? Era un bebé común. Pero era el Padre eterno. Era el Dios fuerte. Que no pueden entender y no podemos entender. Por eso dejamos pasar la Navidad rápidamente. De este niño hermoso. Vamos al Lucas capítulo 1, versículo 30. A ver, María. Y los ángeles le dijeron, no temas, María, porque tú has hallado favor con Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. No hay nadie más alto que él. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Miren todo lo que le dice a una niña de 14 años como tenía Ashley. Una niña de 14 años como Ashley, la despierta el ángel y le dice todo esto. ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a entender? No lo puede entender. Entonces, María era piadosa, conocía la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo? ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco hombre. ¿Entienden? Entonces, nosotros ya hemos aprendido que cuando la palabra de Dios dice conocer, es tener relación. Nunca he tenido relación con un hombre. ¿Cómo puede tener un varón? El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, no porque fue ahora creado por Dios, sino porque es engendrado, pero Él es Dios eterno, el Verbo. Nosotros vamos al Génesis 1 y dice que el Espíritu Santo se revoloteaba y estaba creando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era eterno. Entonces, el mundo no puede entender eso. Que no es un bebito que está ahí, no, es el Dios eterno. Y no puede el mundo entero y quiere bajar a Dios y decir, no, si Él dice claramente que es hijo de Dios, por tanto es menor al Padre. No, no es esa la traducción. El Padre y el Hijo tienen la misma estatura de Dios. ¿Amén? Y Jesús, hermanos, se le aparecía, porque cuando Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento, ¿cómo se aparecía? El ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, el Padre nunca se aparecía, porque el que aparece es el Hijo. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que nunca pasará, es el mismo siempre. Es el mismo siempre. Miren Isaías 6. Isaías 6. Dice, vi al Señor alto y sublime, exaltado. Dice, y la palabra acá Señor se traduce como Jehová. Y es la palabra en el versículo 3. Santo, santo, lo que está viendo Isaías, vi al Señor, sublime. Sí, versículo 3, ¿qué dice? Santo, santo es, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Entonces, Isaías está teniendo la visión y está diciendo que lo que está viendo, ¿quién es? Sí, Jehová de los ejércitos. Dice, él no puede conocer al Hijo. ¿Entienden? Dice, estoy viendo a Jehová de los ejércitos. Ahora veamos Juan 12:39. Juan 12:39. El Señor está citando el pasaje de Isaías que le acabo de leer. Y dice, por tanto ellos no podían creer porque Isaías dijo que él cegó sus ojos, endureció su corazón, no sea que vieran con sus ojos, entendieran con su corazón y se convirtiesen y yo los sanare.
estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De Cristo. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cómo decía la palabra? Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y ahora Cristo lo cita al mismo texto y dice, ¿de quién habló? De Cristo. Está hablando de Cristo. Es el Cristo en el Nuevo Testamento, es Jehová en el Antiguo Testamento. Lo mismo pasa en el pasaje 6 de Isaías 6. Vi a Jehová. ¿Sí? Vi a Jehová. Esto lo está diciendo Jesús en Juan 12. En Isaías 40 lo vuelve a decir. Es una ilustración de cómo el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3. Dice, aquí vino Juan cumpliendo la profecía predicado en el versículo 3 de Mateo. Dice, porque este es aquel. ¿Quién? Este es aquel, el Cristo. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino. Pero Isaías dice, voz del que clama del desierto, preparad el camino a Jehová. Y viene Juan y dice, este es el de que Isaías señaló. ¿Entienden? Es el mismo. Es el mismo. Y es maravilloso que nosotros lo podamos ver así. Miren en Joel 2:32. Joel 2:32. Para que nosotros podamos entender la maravilla de esta enseñanza. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo en el nombre de... ¿Lo tienen? Sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? En el nombre de Jehová. Ahora vamos a Romanos 10:9. Romanos 10:9. Pablo utiliza el mismo pasaje y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y a quién está refiriéndose? A Jesús. ¿Se dan cuenta? A Jesús. Entonces, esta paradoja es difícil, y así hay muchísimo. En Génesis 7:13 dice que él sería el Hijo del Hombre. En Salmo 2:7 dice él sería el Hijo de Dios. En Génesis 22:18, la simiente de Abraham. En Salmo 132:11, él será el fruto del cuerpo de David. Todo esto será. El nenito este que está por nacer de María será todo esto. ¿Cómo? Esa es la maravilla, nadie lo puede copiar. Nadie lo puede copiar. Una sola persona cumple todas esas cosas y es Cristo. Nadie más las puede cumplir ni las va a poder cumplir. De la simiente de la mujer, lo aprendimos, hermano, apréndanse esa palabra, simiente. Viene de semen. La mujer no tiene semen. ¿Entienden? Entonces, de la simiente de la mujer descenderá. Es que Cristo quiere decir que viene de ser engendrado. Viene de ser engendrado. Y ellos se preguntaban, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser hombre? ¿Cómo podemos nosotros discutirle a Dios, que es todopoderoso? Y ahí está la Navidad, cuando nosotros nos ponemos a discutir con el Todopoderoso. ¿Amén? Este hombre encarnado, este Dios encarnado, cumpliría todas estas promesas. Y los profetas no lo podían entender. Por eso, ¿la Navidad es salvación o es condenación? ¿Entienden? ¿Es salvación o condenación? Y siempre va a ser así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gálatas 4:4 dice que él fue nacido de mujer, él fue hijo del hombre. En Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre.
En Mateo 1:1 dijo, Él es la simiente de Abraham y la simiente de David. ¡Wow! Toda esta paradoja se resuelve solamente ¿en quién? En Jesús. No hay otra manera. Miren, hermano, lo que dice Mateo 22. Dice, ¿qué piensan vosotros el Cristo? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Mm? ¿Y quién es el Hijo de Dios para ustedes? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué importa lo que dice la gente de él? ¿Qué importa lo que diga nuestro corazón? Y es maravilloso esto. Y vienen y lo confrontan a Jesús. Entonces le dicen, pero ¿cómo, Señor? El Mesías tendría que venir de David, pero David, y el Señor le dice, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. A ver, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo? Es el hijo de David, pero David le llama el Señor. ¿Entienden? Es el hijo de David, pero David le llama el Señor. Porque tiene que ser el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios, que desde David descendería el Mesías. Pero el Mesías existía antes que David. Y ese es el tema, que existió siempre. Y nadie más lo molestó, nadie pudo responderle. Todos se quedaron con la boca callada. Él es tanto hijo de David por la línea sanguínea como de Dios divino. Amén. Es una blasfemia decir lo contrario de Cristo Jesús. Pablo en Colosenses 2 ora que los cristianos tuvieran toda la riqueza de la certeza plena y entendimiento del misterio. ¿Cuál era el misterio de Dios? Esto es el Padre Cristo hecho hombre. Y esto es el problema que siguen entendiendo. Ese es el problema que no entienden. La paradoja de la Navidad de un hombre que se hace bebé, que es chiquito y que es Dios todopoderoso. La segunda paradoja que hay, y esta es fascinante, es la línea de Judá. La línea de Judá. ¿Cuántas eran las tribus? 12, ¿verdad? Los hijos. Pero solamente de una de la línea descendería el Mesías. Esa es la línea que siempre Dios salvó. Las otras líneas fueron exterminadas, fueron sacados fuera, todos los 50 rastros, pero la línea de Judá la cuidó hasta el nacimiento de Cristo. Por eso queda claro que el llamado pueblo de Dios era para que viniera Cristo Jesús. ¿Amén? Y acá hay una paradoja enorme. Vamos a Génesis 49:10. Moisés había dicho que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Vamos a Génesis 49:10. Génesis tiene 50 capítulos. Estamos ahí, en el anteúltimo. No se la quitaba, ¿verdad? Entonces dice, el cetro no será quitado de Judá. ¿Qué quiere decir? Que ese rey será rey eterno. Nadie le va a quitar el reinado de esa línea de Judá. No habrá otro rey que no sea de la línea descendiente de Judá. Amén. Hasta que Silo venga. Ahora, ¿qué significa Silo? Es el que tiene el derecho. Escuchen. Silo es el que tiene, dice, no faltará ningún rey
la línea, hasta que llegue el rey que tiene todo el derecho a reinar para siempre. ¿Quién es? Cristo Jesús, a ver. Ahora, es una maravilla lo que sucede acá. De estas 12 tribus, él elige uno y dice que vendrá el rey verdadero de ahí. Y bueno, entonces, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de contrario esto? Que Moisés escribió no solamente eso, sino que escribió otras cositas más que se contradicen a esto. A ver cómo, capítulo 38. Capítulo 38, de Génesis. ¿Qué es lo que está pasando acá en esta historia? Judá, pobrecito, está cansado, muy largo, mucha fiesta. Judá era uno de los patriarcas, ¿verdad? De la tribu, pero no era un santo, era malo. Tenía un hijo. Siempre recordemos esto, ¿no? Porque cuando vemos así parece que las edades no corresponden. Los hombres en esa época se casaban con la niña, 13 años tenían. Y los hombres 30 como mínimo. Como mínimo. ¿Entienden? Entonces, dice que el hijo muere y que la nuera, jovencita, vamos a suponer que Judá tenía 60, su hijo tenía 30, su nuera tenía 14. ¿Entienden? Entonces queda viuda. ¿Y qué pasaba cuando quedaba viuda? El suegro le tenía que dar uno de sus otros hermanos para casarse con ella para no desampararla. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Esta chica jovencita y sola y viuda, el suegro nunca le dio a otro hermano y se quedó sola. Entonces dice que se disfrazó de prostituta, se puso ropa de prostituta, y Judá pasó a tener sexo con prostitutas. Entonces la ve en la calle, no sabía que era la nuera. Entonces va y se acuesta con su nuera. ¿Y qué pasó cuando se acostó con su nuera? La dejó embarazada. Entonces él le dice, él le dice, no tengo que pagarte, pero mira, te voy a mandar un par de corderitos para que pagarte. No, le dice, no me mandes nada. Déjame tu sello. Déjame tu sello y cuando vos me traigas el dinero, yo te devuelvo el sello. El sello era único. Era el anillo de un rey, que solamente tenía una marca. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Vienen los chusmas, y dice, ¿sabes qué? Una cosa, Judá, tu nuera está trabajando de prostituta. Y, qué pecadora esa ramera, tráiganmela para acá. ¿Y sabes qué? Judá, que encima está embarazada, está haciendo carga. Tráiganme esa para acá, dice. Y cuando viene, le dice, a ver, mira, quiero decirte que el papá de mi niño es el dueño de este sello. Oh, no, ella ha sido más justa que yo, porque yo me comporté como un patán, porque nunca le di a mi hijo otro. Y encima fui la dejé embarazada. Entonces vamos al capítulo 38, versículo 24. Esta es la historia, ¿verdad? Tamar, la nuera queda lo que le acabo de contar. Entonces Moisés escribe en Deuteronomio 22,
nacieron los dos gemelos de esto, que se llamaron Fares y Sara, y estos dos gemelos nacen ¿de qué relación? ¿Entienden? Entonces, él escribe en Deuteronomio 23:2, escribe lo siguiente. Deuteronomio 23:2. Un bastardo no entrará en la congregación del Señor. A ver, primero escribe que el reinado no partirá de esa tribu. ¿Entienden? Y ahora escribe que un bastardo no podrá ser rey. Es decir, se termina el reinado. ¿Cómo podía entender esta escritura? Y agrega hasta la 10ª generación, ¿verdad? Entonces dice que no podrá entrar, pero escuchen, hermano, 10ª generación, ¿cuántos años son? Mínimo 600 años. ¿Cómo 10ª generación? 250 años. Él nunca los podría haber visto, nunca lo podría haber entendido cuando escribe que el reinado no partirá sino en esta tribu, y después escribe que un bastardo no puede entrar, se va a cortar la línea, pero dice, en la 10ª generación, esta maldición se va a cortar. Pero él no lo podía entender mientras lo escribía. Un bastardo no entrará en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Es decir, en la 10ª generación, la maldición sería removida. Por eso, nadie puede, escuchen hermano, por eso nadie puede imitar a Cristo. Miren Mateo capítulo 1. En la genealogía de Cristo. Dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a su hermano. Y Judá, de manera ilegítima, engendró a ¿quién? Fares y Sara. ¿Verdad? Está mal, ¿verdad? Ahora observen esto. Fares engendró a Esrom. ¿Y Esrom engendró a quién? ¿Y Aram engendró a quién? ¿Y Aminadab engendró a quién? ¿Nazón engendró a quién? ¿Salomón engendró a quién? ¿Engendró a? Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí engendró a ¿cuántas generaciones? 10. ¿Cómo lo podía saber el profeta esto? En la 10ª generación se cortaría. 10 generaciones exactas nace David. Y la maldición se quita y Cristo desciende de David. No hay manera de poder cambiar eso. Es perfecto. Perfecta la palabra de Dios. Cuando David nació, la 10ª generación, el pecado fue eliminado, entonces el reino permanecería para siempre. El profeta, lo que había dicho, que nunca partiría el trono, se cumpliría. Porque desde la generación de David se había limpiado esta misma maldición que había hecho el mismo profeta. Que había escrito el mismo profeta. Y ahí se ve, en esa genealogía, se ve la misericordia de Dios, el poder de Dios, y que Dios todo lo sabe, hermanos. ¿Saben qué? Hay 4 mujeres que se nombran. Escuchen.
4 mujeres en la genealogía de Jesús. 3 prostitutas y una idólatra. Esa es la familia de Jesús, la descendencia de Jesús. Y nosotros nos queremos nosotros justificar cosas o creer que somos mejores que otros o creer, no, hermano, Cristo elige cualquier cosa como yo y lo cambia y lo transforma. Es un Dios de toda gracia y que se cumple eso, y por eso esta palabra es tan hermosa. Van 58 minutos. 10 minutos más les pido, por favor. Yo sé que los niños están cansados. 10 minutos. La tercera paradoja es el lugar de donde tenía que nacer Jesús. Los profetas acá, si usted lo lee, dice, la Biblia está mal, la Biblia está mal. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Aunque eras pequeña entre las hijas de Judá, Belén Efratá, de ti vendrá el que será gobernador, el que guiará a mi pueblo. ¿De dónde? De Belén. De Belén, dice que vendrá. Tenía que venir de Belén. ¿Eso es lo que profetiza quién? Miqueas. Ahora vamos a ver lo que profetiza Oseas 11:1. Oseas 11:1. Dice así: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo? Oseas 11:1. ¿Qué dice? De Egipto. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Miqueas, ¿viene de Belén o viene de Egipto? Acá la Biblia le está agarrando. Bueno, entonces estaban así, Miqueas y Oseas, ¿quién erró? ¿Quién erró? Para empeorar un poquito más las cosas, Isaías dice, bueno, no, esperen. A mí el Señor me dijo otra cosa. A ver, ¿cuál de los dos está bien? Isaías, capítulo 11, versículo 1. A ver, ¿cuál de los dos está bien? Sí, ¿qué dice? ¿Saldrá? ¿Saben cuál es esta? Nazaret. A ver. ¿Jesús será nazareno entonces? Parece. No, pero no viene de Egipto. Parece. Pero no tiene que... Parece. Son 3 profecías. ¿Quién puede dar cumplimiento a 3 profecías así, de diferentes? Jesús. Solamente Jesús. Amén. Vendrá un retoño, la ciudad. Entonces el profeta dice Belén, el otro profeta dice Egipto, y el tercer profeta dice Nazaret. No, ¿cómo vamos a hacer esto? Observen Mateo 2, hermano. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén, escuchen, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Vinieron a adorar, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Ellos dijeron, en Belén de Judá, ¿dónde van a ser? ¿En dónde van a ser? La estrella, la palabra, la profecía nos dice que van a ser ¿en dónde? En Belén. Porque así está escrito por el profeta. Por eso venimos a Belén. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Ahora, ¿y las otras profecías entonces cerraron? No. ¿Qué con Egipto? Versículo 13, donde estamos leyendo. ¿Qué dice? Levántate, a su madre y a Egipto, y permanece ahí hasta que Dios te diga, porque acontecerá que Herodes estará listo para matar. ¿Bien? Y entonces, ¿para qué huyó a Egipto? Sigue abajo, para que se cumpliera la palabra donde se había dicho, de mí a mí, pero llamé de ti. ¡Wow! ¿Qué tuvo que pasar?
Herodes lo tuvo que perseguir, lo tuvo que amenazar de muerte, pero no se fue a Roma, no se fue a China, se fue a Egipto para cumplir la palabra perfecta. Es maravilloso, pero todavía falta uno, ¿verdad? Que es Nazaret. Entonces, veamos el versículo 23. ¿Qué es lo que había pasado? Herodes había puesto a uno de sus hijos a gobernar, que era un sanguinario que mataba a 300 judíos por día. Lo había puesto a gobernar en la ciudad de Belén, ahí en esa área. Entonces, cuando Dios lo llama de Egipto para que baje de nuevo, José no se puede ir a Belén, donde era su tierra, porque estaba gobernando este que mataba a 300 judíos por día. Entonces, ¿a dónde se fue? Versículo 23. Los 3 profetas tenían razón, pero ¿cómo lo podían entender en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo podían entender? ¿Quién de los 3 estaba errando? Ninguno, porque Cristo hace el cumplimiento de las 3 y es una maravilla. Es una maravilla esto que nosotros podemos ver. Es una maravilla que estas paradojas solamente se puedan cumplir en Cristo Jesús. Y la de la descendencia, que es la última, es tan sorprendente como las 3 primeras, del derecho al trono. El Mesías debía ser rey, ¿verdad? Eso decía en las profecías. ¿Heredero de quién? De David, del trono de David. Pero cuando nace Jesús no hay rey. No hay rey. No había rey. Entonces nosotros, si vemos en Mateo 1 la genealogía del trono, llega hasta José. Es decir, si hubiese existido un rey en el tiempo de Jesús, ¿quién sería? José. José, porque era descendiente de Salomón. Y él tendría que haber sido un rey. Pero José era pobre, porque no había más reyes. Pero había una maldición que había caído sobre la línea esa, que no podía haber descendencia por esa maldición. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que poner a José como padrastro para cumplir en Jesús que él fuese descendiente de David, pero no hijo de José. Y lo hace de esa manera para que se cumplan todas las profecías. De todos los hijos que tuvo David, de todas las descendencias que tuvo David, el único que cumplía en el momento de nacer Jesús con la condición de ser hijo de David, de poder ser el rey, era José, era el único. Miren, Mateo 1. Isaías engendró a David el rey, y David el rey engendró a Salomón, de lo que había sido esposa de Uría. Esto es Betsabé. Salomón engendró a Roboam, y viene todo, y vienen hasta la deportación, y continúa hasta el último, y ya no existen reyes, pero viene José, que dice, pero Jacob engendró a José, el marido de María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Cristo. ¿Amén? Ahora, de la línea de María venía de Natán, y Natán también venía de la línea de David, pero no de la línea real de Salomón. Es decir, nosotros no podemos decir Cristo viene de David porque nació de María. No cumple el requisito, porque el requisito era por la línea de David con Salomón y toda su descendencia. María no está en esa línea. El que está en esa línea es José. Amén. Pero entre las dos líneas se las ingenia Dios para poder dejar embarazada a María por medio del Espíritu Santo y que José sea el padre adoptivo del niño para que se cumpla la línea de David. Es maravilloso. Cuando nosotros vemos todo este estudio, que en 1 hora, 7 minutos, es difícil de dar,
porque es una cantidad de información para ustedes y para mí de poder darlas rápidamente. Pero yo se los voy a enviar para que ustedes disfruten de esto. Yo cada vez que lo leo pausadamente en mi casa, yo me deleito. Es una maravilla de estudio. Es una maravilla que nosotros humanamente no podemos entender si no lo vemos a la luz de lo que es la Navidad verdadera. La Navidad verdadera es el hecho más asombroso que sucederá y que sucedió en toda la historia de la humanidad. Dios se hace hombre para que usted y yo podamos entrar al cielo. No había manera. Dios se hace anodada a sí mismo, se hace nada y se transforma en hombre para que nosotros tengamos entrada al lugar santísimo. Pónganse de pie. El 25 no voy a predicar, vamos a hacer el servicio con comida. Cada familia trae un especial en el hotel, vamos a hacerlo desde el mediodía. Vamos a tener un tiempo hermoso con regalos para todos. La iglesia tiene regalos para todos los niños y para las familias. Y que podamos tener un tiempo bien bonito de oración y celebrando el Cristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé, Señor, que no soy bueno para poder dar una clase tan grande en poco tiempo, pero te pido que tu Espíritu Santo sea dando toda la parte que yo no pude dar, Señor, a los corazones de mis hermanos, y que puedan enamorarse de esta palabra, Señor, entendiendo que a la iglesia venimos para enamorarnos de esa palabra que nunca pasará. Nunca pasará. Vamos a estar una eternidad con la palabra, con Cristo, allá, cara a cara con Él. Entonces, en esta corta vida que tenemos aquí en la tierra, animémonos y disfrutemos de esta hermosa palabra. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños, bendice a Oscar de su cumpleaños, que no pudimos orar hoy aquí, y Señor, que cada uno de los niños que los vamos viendo crecer puedan permanecer en tu amor para siempre y en tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermano. Yo la podría dar un poco mejor, pero es mucha información. Es mucha información.